Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días. Abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Vamos a compartir la lectura del versículo 16 a 20. Este día vamos a tocar el último tema que estábamos desarrollando acerca de los fundamentos de la vida cristiana. Vamos a tocar el último tema. Fueron 7 temas, y el tema que vamos a desarrollar ahora es la Gran Comisión. Es el último tema de lo que es los fundamentos de la vida cristiana. Para los que hacen sus anotaciones, el tema es la Gran Comisión, el mover de la iglesia en la tierra. ¿Qué es la Gran Comisión? Es el mover de la iglesia en la tierra. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Cuando lo encuentre se pone de pie. Vamos a compartir la lectura en forma antifonal. Dice la palabra de Dios: pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, gracias, porque tú eres, Padre, el originador, el ejecutador y el que va a cumplir esta obra perfecta que es tu iglesia. Padre celestial, sigue fortaleciendo, sigue llenando y sigue conduciendo a tu iglesia. Padre, tú le has dado un mensaje único. La iglesia solo tiene un mensaje, y es proclamar la verdad de Cristo. Es proclamar, es declarar que Jesús es Señor de señores y Rey de reyes. Esta es la misión que tú le has dado a la iglesia: proclamar que Jesús es Dios. Te amamos, Padre, te bendecimos. En Jesucristo te damos la honra y la gloria, Padre. Amén y amén. La Gran Comisión, el mover de la iglesia sobre esta tierra. La Gran Comisión, hermano, abarca todo lo que es el quehacer y la vida cristiana. No es parte de la iglesia, no, es el fundamento, es la misión que Dios le ha dado a la iglesia, que es proclamar las enseñanzas de Jesucristo. La Gran Comisión abarca, hermano, los 6 temas que hemos desarrollado en la vida cristiana, los fundamentos. La Gran Comisión es parte de los 6 fundamentos de la vida cristiana. Entonces podemos decir que la Gran Comisión es Jesucristo como nuestro fundamento. Esa es la Gran Comisión. La Gran Comisión es vivir dentro de la voluntad de Dios. La Gran Comisión es ser transformados en adoradores. La Gran Comisión es la vida de iglesia, la iglesia misma. La Gran Comisión es el poder de la palabra. La Gran Comisión es la persona y obra del Espíritu Santo. La Gran Comisión abarca todos los aspectos de lo que es la vida cristiana. No es parte, hermano, sino que es el fundamento, es lo esencial. La iglesia, hermano, no puede embarcarse en otra empresa que no sea la que el Señor le señaló en la palabra. No podemos dedicarnos a hacer otra cosa, porque entonces, hermano, perderíamos nuestra condición, nuestra calidad
de iglesia de Dios. La religión, hermano, nos ha enseñado a hacer lo que nos gusta. La religión nos ha enseñado a que si te sientes bien, pues Dios se va a manifestar. La iglesia nos enseña a hacer la voluntad de Dios, no lo que nos gusta. Y esto, hermano, es un tremendo contraste que a lo largo de nuestra vida lo tenemos que experimentar. En la religión, hermano, encontramos creyentes. En la iglesia encontramos discípulos. La religión evangeliza, la iglesia evangeliza y discipula. Esa es la diferencia. Dios estaba preparando a 11, a 12 hombres. Les dejó un legado. De estos 12 terminaron 11. Y Él lo estaba preparando para un legado, para ser los portavoces, para ser los que iban a llevar el mensaje de Dios. Pero algo bien tremendo, después de que Jesús le dio la orden de proclamar, de evangelizar, de discipular y de enseñar, le dio algo bien específico. Y es algo que, hermano, se ha obviado. Después de que Jesús se fue, no se fueron los discípulos a reunirse para planificar cómo iban a hacer la misión. No se organizaron para ver cómo vamos a cumplir la orden del Señor. No, eso es lo que hace la religión. La religión se organiza, la religión diseña planes, la religión trata de pensar cómo va a cumplir la obra de Dios. Esa no fue lo que hicieron los discípulos. Lo que hicieron los discípulos fue obedecer la voz de Dios, obedecer la orden de Dios. Lejos de planificar cómo cumplir la gran comisión, hicieron lo que Jesús les dijo: esperen la promesa, esperen la promesa. O sea que la religión actúa, la iglesia espera la orden de Dios. Entonces la iglesia no actúa, actúa después de que ha recibido la orden de Dios. La religión actúa después de que ha planificado. Hermano, la iglesia no tiene que planificar nada. Jesús ya planificó todo. Nosotros simplemente lo que hacemos es cumplir las órdenes. Por eso, hermano, la gran comisión no solamente es llevar el mensaje, es ir con Cristo con ese mensaje. La gran comisión, hermano, no simplemente es predicar la verdad de Cristo. La gran comisión es vivir las verdades de Cristo. La gran comisión no solo es hablar de Cristo. La gran comisión es vivir a Cristo, vivir en Cristo y movernos en Cristo. Esto, hermano, cambia tremendamente la perspectiva de nuestra visión de lo que es la gran comisión. ¿Por qué? Porque hay un acompañamiento de Dios, hay una presencia de Dios y hay un mover de Dios dentro de la iglesia. Hermano, la iglesia no está sola. La iglesia tiene la presencia y el acompañamiento de Dios en cada labor que hace. Separarnos de eso, hermano, es perder nuestra condición. Miren lo que dice de una manera puntual lo que el Señor señala en el capítulo 28, verso 18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermano, estas palabras son suficientes para que ustedes estén tranquilos. Estas palabras son suficientes para poder remover toda duda, toda tristeza, toda desesperanza que pudiera haber en nosotros. Hermano, saber de que Dios tiene toda la potestad, de que tiene toda la autoridad, hermano, debería de darnos a nosotros la confianza, debería darnos a nosotros la seguridad, la estabilidad, hermano, de que estamos, hermano, de que debemos de estar confiados.
Dios nos está diciendo, Dios, como para calmar a los discípulos, les dice: yo tengo toda la autoridad. Hermano, saber que Dios tiene toda la autoridad de por sí ya es una victoria. Saber, pero mire, saberlo y vivir bajo eso, porque hermano, lo que hace la diferencia entre la religión y la iglesia es que no solo sabe, sino que camina bajo esa convicción. Dios, aparte de darle solamente información a los discípulos, lo que iba a crear en ellos es convicción. Y eso es lo que necesita la iglesia hoy en día. La convicción ¿de qué? De que Dios tiene toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Hermano, este es un referente poderoso para nosotros. Creerlo fortalece nuestra fe. Creerlo, hermano, cambia radicalmente nuestro estilo y nuestro enfoque de la vida. Hermano, dice: toda potestad, toda autoridad. Nada ocurre si no es por el permiso de Dios. Nada acontece si no es por la autoridad de Dios. Entonces, vivir bajo esa autoridad, vivir bajo la presencia de Dios, hermano, es otro rollo, es otra vida. Dios estaba llamando a 12 hombres para introducirlos a una nueva vida. No era para darles lo que les gustaba o lo que ellos querían. No, los sacó de su rutina, los sacó de sus faenas, los sacó de su estilo de vida y los introdujo en una vida nueva. A Pedro le dice: ven, sígueme. Algo lindo de Dios es que cuando Él nos llama, no nos da detalles ni explicaciones, simplemente nos da una orden. Y Pedro, muy obediente, no le preguntó nada, simplemente lee. Así funciona. La vida normal de iglesia es obedecer. Ahora, a donde Dios me lleve va a ser un buen lugar. Pero para esto, hermano, tengo que tener bien claro que Dios es el que tiene toda la potestad. No son los gobiernos, no son los hombres, no es la tecnología, ni aún es el enemigo el que tiene la autoridad. Hermano, aunque parezca que todo se ha salido de control, entienda esto: Dios tiene control de todo y quiere tener control de su vida. En una forma personal, Dios penetró en el corazón de cada uno de sus discípulos y puso su verdad, puso los valores del reino y les dio la comisión, la gran comisión. ¿Cuál es? Por tanto, dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. La religión tiene creyentes, la iglesia tiene discípulos. En la mente y en el corazón de Dios estaba a ser discípulos. La iglesia de Cristo es formada por discípulos. Hermano, discípulo equivale a ser parte del reino de Dios. El discípulo equivale a ser parte del reino de Dios. No hay otra condición menor que esa, hermano. No podemos pensar en eso. Yo soy oyente, yo soy creyente. No, porque, hermano, ¿para quién es la gran comisión? Para todos. Para todos es la gran comisión. Y por eso es que Dios va a trabajar con discípulos. Discípulos haciendo discípulos. Discípulos ganando discípulos. No vamos a ganar adeptos. No vamos a tener creyentes. Porque lo que hacemos es retrasar la obra de Dios. Cuando tenemos oyentes, cuando tenemos adeptos, cuando tenemos gente que no se ha comprometido con Dios, lo que hacemos es retrasar la obra de Dios. No hablamos de un llamado al activismo, no. Hacemos un llamado a vivir en Cristo. Hacemos un llamado a disfrutar de la riqueza de Cristo. Es un llamado a vivir en santidad. Es un llamado a vivir en autoridad.
es un llamado a vivir de una manera diferente. Es un llamado a ser discípulos. En la mente y el corazón de Dios estaba solo esto: por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. A ser discípulo equivale a ser parte del reino de Dios. Mire, usted puede ser parte de la membresía de una iglesia, pero no del reino. Podemos ser parte de una gran obra, pero no del reino de Dios, que es siempre más grande. Quiero que se vaya a Hechos, capítulo 6, donde vemos el cumplimiento, cómo ya el cumplimiento de la orden de Dios se estaba dando. Hechos, capítulo 6, versículo 1 y 2. Léalo, hermano. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas y la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Gloria a Dios. Había algo ya bien definido y bien claro. Primero, en aquellos días, como creciera, ¿qué dice? El número de los, no dice creyentes, ¿verdad? Ni dice adeptos, el número de los discípulos. Había murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de que ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Pedro y los demás estaban bien claros cuál era su misión. Obviamente esto causaba que se desatendiera algo. Entonces Pedro, guiado por el Espíritu Santo, involucra, llama a más discípulos a trabajar, dice el verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Entonces los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos. No está hablando de 2 ni 3, está hablando de una multitud. Dice, y dijeron: no es justo que dejemos que la palabra de Dios. Hermano, la religión no le da prioridad a la palabra. La religión le da prioridad a atender a la gente, a atender a las necesidades, a hacer obras. Y Pedro dice: no es justo, dice, que nosotros dejemos la palabra de Dios. Mire, a los ojos de la sociedad pareciera que como que no nos importan los problemas de la gente. Sería verdad si usted no doblara rodillas. Mire, que a usted no le interesan los problemas de la nación. Claro que sí, por eso oro por él. Mira, a usted no le interesa lo que está pasando en la colonia. Claro que sí, por eso estoy llorando por ella. Ahí es donde, hermano, cambia la perspectiva, porque la gente quiere que nosotros hagamos algo, y Dios está viendo que la iglesia se está moviendo en el plano espiritual. Los griegos se quejaron y estaban señalando la deficiencia de la iglesia porque ellos no andaban en el espíritu. Ahora, a los ojos de ellos, lo que los discípulos estaban haciendo era malo, porque estaban desatendiendo. Hermano, yo no puedo atender las necesidades suyas, Dios sí. Entonces, yo no le voy a dar de comer, le voy a dar las herramientas para que usted pueda comer. Es bien importante ver, hermano, de que la iglesia no fue hecha para mantener a la gente, cosa que la religión sí lo tiene bien claro. Tenemos que mantener a la gente, tenemos que entretener a la gente, tenemos que hacer que a la gente le guste esto. Siempre queremos atraer a la gente de una manera no muy de Dios. Queremos que la gente venga a la iglesia y buscamos atractivos, ¿verdad? Atractivos visuales, algo. ¿Y qué es lo que la gente necesita? Pensemos, ¿qué es lo que necesitamos de